Vamos a hablar, lo que os voy a presentar es de una manera un poquito genérica, porque esto de los esbotos les suena a chino generalmente hasta a los curas. Hace falta que entre nosotros, especialmente en el País Vasco, especialmente en la Asociación de Capitanes, Patrones y Navegantes, que digamos hasta qué punto ha tenido trascendencia el País Vasco desde el punto de vista marítimo. Si algo ha sucedido en los últimos, prácticamente los últimos 100 años en el País Vasco, es que realmente la cultura marítima ha tenido un retroceso tremendo. Ya Julio Caro Baroja decía que vivíamos de espaldas al mar, que nos habíamos olvidado del mar, y ciertamente así ha sido. Hay varias razones, entre otras muchas cuestiones, incluso desde el punto de vista cultural se ha identificado más el tema vasco quizás con el agro, con el caserío, con el monte, con los montañeros, etcétera, etcétera, bastante más que con el mar. Quizás nosotros que vivimos en ello no tengamos una percepción tan acusada, pero si le preguntamos a cualquiera, y se lo va a pasar más de una vez, hablar sobre temas marítimos y te miran como los vacas al tron, como si esto no existiera. Pero bueno, realmente nosotros tenemos una historia marítima muy, pero que muy dilatada. Las primeras notas que aparecen sobre la historia marítima vasca ya aparecen en la época romana, en el que se habla de las embarcaciones monóxidas que se utilizaban en la costa. A partir de ahí hemos estado integrados en época romana en lo que se denominaba la vía maris marítima, en este caso la Cantábrica, con lo cual hemos estado permanentemente integrados. Y esto nos sale que esta imagen que se ve ahí aquí es una imagen de 1583 de Lucas Jason, que es una imagen de la costa de Vizcaya, desde la costa del País Vasco, desde Arcachón, obviamente está al revés, tal como se ponía antes, hasta, en este caso prácticamente hasta Laredo. Luego hay otra de las láminas que continúa, etc. Supongo que ya la conocéis. Pero bueno, en cualquier caso, hemos sido uno de los ejes en los que más tráfico marítimo había. En el siglo XVI el tráfico marítimo en Bilbao era inmenso. Yo estoy especializado en la historia del siglo XVI en Vizcaya y otro día os hablaré si queréis de ello, pero la idea que tenemos de Bilbao como ciudad cosmopolita ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que era en el siglo XVI. O sea, en el siglo XVI Bilbao era bastante más cosmopolita incluso de lo que es ahora. O sea, por poner los ejemplos, había prácticamente en cada calle, había calles casi monotemáticas, por decirlo de una manera, de vecindados de otras naciones, había factores, etcétera, que ya conocéis, familias de aquí que ponían sus factores en los Países Bajos o en Inglaterra, etcétera. Es decir, había un tráfico mercantil bastante más amplio incluso de lo que a nivel popular, a nivel de lo que la gente podía ver, de lo que ahora podemos llegar a percibir. Solo que bueno, luego llegó la industrialización, nos dio la sensación de que aquello era la panacea, pero realmente lo que ha hecho rico al País Vasco de alguna manera era el tráfico marítimo. Pero no voy a entrar ya más ahí. Sin embargo, ¿qué sucede con el tráfico marítimo? Que obviamente somos gentes, en líneas generales somos gentes supersticiosas, y hay algo que a los marinos especialmente siempre nos ha dado un especial miedo y un especial terror. Tenemos que tener en cuenta que nosotros ahora conocemos cómo son los mares, pero hace escasamente 100 años la gente no sabía lo que había debajo de la lámina de agua. Lo único que sabía era lo que pescaba, pero ahí más abajo no sabía lo que había en los abismos. La Biblia tradicionalmente había hablado del fondo marino como un lugar generalmente demoníaco donde vivían los peores animales puestos por el demonio, animales puestos allí a veces por el propio Dios y tutelados por el demonio para castigar a los hombres, etcétera, etcétera, con lo cual para los marinos era un lugar de absoluto terror. Me vais a permitir que os lea una pequeña nota que siempre me ha gustado mucho, es del año 1539 de Fray Antonio de Guevara, y que decía que quien se haga la mar, él tenía una frase con la que empezaba su libro, y decía: quien se haga la mar, que aprenda a rezar. Esa era la frase típica que luego se ha mantenido hasta ahora. Además decía: sea lo que fuere, invéntelo quien lo inventare, que muchas veces me paro a pensar cuán aborrecido debía de estar el primer hombre que, estando bien seguro en tierra, se cometió a los grandes peligros de la mar, pues no hay navegación tan segura en la cual entre la muerte y la vida haya más de una tabla. En la concepción medieval es que les separaba exclusivamente de la muerte el grosor de una tabla, que era el grosor del casco de la embarcación. Y la concepción que ahora nosotros tenemos de disfrute del ámbito marítimo evidentemente no existía. Es más, no sé si os habrá pasado, pues habrá pasado en puertos pesqueros en las que todavía, yo recuerdo que me ha sucedido, decían que tenías viejillos del puerto que te decían: pero aquí salís a la afuera, y afuera se sale a pescar, a bajarse el intento, pero aquí vais allí. No, o sea, hay gente que les resultaba inconcebible, ¿no? A todos evidentemente, pero hay gente que les resultaba inconcebible porque se ha visto el mar siempre como un lugar evidentemente peligroso.
Bien, ¿qué sucede? Que de alguna manera había que dominar ese miedo, de alguna manera teníamos que subyugar esos temores y sobre todo buscar aliados. ¿Y dónde se buscaba aliados? Lógicamente en la divinidad. Esto es tan antiguo como el ser humano. Las primeras nociones que tenemos de la posibilidad de ofrendas a dioses marítimos o entidades marítimas vienen prácticamente desde el Paleolítico, porque hay grafitis e inscripciones en las cuevas, pero quizás los puntos un poquito más conocidos por todos, por los que voy a pasar, pues por ejemplo son el templo de Poseidón en Delos, que son lugares que todo el mundo más o menos nos suena, en donde efectivamente se iban a hacer ofrendas para propiciar una buena navegación. Como veis, luego tenemos monedas en las que aparecen precisamente ese tipo de naves griegas y posteriormente romanas. Siempre han existido las ofrendas marianas, siempre, para congraciar a los dioses. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que los dioses, si no se les entregaba algo, no te ayudaban. Con lo cual, el elemento de la ofrenda propiciatoria ha existido siempre. Luego, como veis, ya en la Odisea, tanto en la Ilíada como en la Odisea, se habla de determinados templos marítimos. El propio Ulises en la Odisea describe cómo antes de acercarse a la zona donde supuestamente estaban las sirenas, él había hecho una serie de entregas a los diferentes dioses marítimos para que les salvaguardasen de las sirenas, además de atarse al palo, colocarse la zona en los oídos, etcétera, etcétera. Es decir, siempre existía la idea de la entrega de algún elemento propiciatorio, siempre, o bien antes o bien después, como veremos más adelante. Y fijaos, en época romana, ya en ese caso Cicerón, en una de sus cartas, decía: tú que piensas que los dioses no hacen caso de las cosas humanas, por ventura no te das cuenta, a la vista de tantas tablas pintadas, de que son muchos los hombres que gracias a sus votos han ahuyentado la fuerza de la tempestad y han llegado a puertos sanos y salvos. Las ofrendas que entregaban los marineros en los templos podían ser de todo tipo, desde las más humildes, de gente que no tenía más que un casito de madera en el que empujaba la silueta de su barco y le entregaba una ofrenda, hasta gentes que llevaban, pues, obviamente, oro, o que podían llevar monedas, o que podían llevar maquetas de los barcos, etcétera, etcétera, como veremos después. Esto es en la antigüedad clásica, antigüedad de la que nosotros no estamos exentos, porque, como digo, hemos estado siempre incluidas en esa zona importante, muy importante desde el punto de vista del tráfico marítimo, que era la vía Maris Cantábrica. Bien, ¿cómo se gestionaba, cómo gestionaban los marinos a veces el deseo de protección? Pues simplemente colocando ciertos elementos dentro de las naves. Esto es el óculus, que creo que lo conocemos todos, especialmente del ámbito mediterráneo. El ámbito mediterráneo antes, aquí lo había hasta prácticamente mediados del siglo XIX, aquí también se solía colocar en los barcos. El óculus es algo así como una especie de ojo propiciatorio que de una manera o de otra hace que la embarcación vaya por buen camino y que no entre en la tormenta. Una de las supersticiones, digamos, más clásicas. Pero lo que sí también era importante, si leéis antiguas relaciones de barcos de los que aquí se votaban, la mayor parte de los barcos llevaban nombres de santos. De hecho, aparecen, por ejemplo, este es un sarcófago adornado con motivos marineros, que se supone que es de un santo menor, pero hay muchísimos que eran santos protectores de cada uno de los marineros. Ahora los desgranamos un poquito más. Y obviamente se daban los sincretismos, es decir, llega un momento en que nos encontramos con la frontera de lo antiguo con lo moderno, pero que sigue todavía. En este caso, por ejemplo, nos encontramos un barco en el que tenemos dos sirenas propiciatorias que ya nos están anunciando de alguna manera, pues son herederas, un poco también de los mascarones de proa que veremos ahora, y ya sin embargo tenemos un barco que se llama Virgen del Carmen. Ya tenemos esa simbiosis, ese sincretismo de creencias, pero que de una manera continua los marineros siempre han mantenido. Era importantísimo para los marineros tener la sensación de que algo les protegía. Tener en cuenta que el contacto con la muerte que decíamos antes de una tabla era un contacto absolutamente cotidiano. Poneros en el papel de un marinero de aquella época, en el que sabían, muchos de ellos no sabían ni nadar, sabían que como se cayese el agua por cualquier circunstancia, es una percha, cualquier historia, se acabó lo que se daba, aquello no existía el hombre al agua, ni ningún tipo de manera de recogida casi, pero es que en contraposición con el mundo de tierra, los terrícolas no estaban en contacto con la muerte, salvo que les pasara un buey por encima, o cosas por el estilo, pero en líneas generales no estabas en contacto con la muerte todos los días como sí que lo estabas en un barco.
Eso ha generado, desde luego, muchísimas supersticiones marineras, pero sobre todo también muchos elementos, mucha idea de intentar congraciarse con la divinidad de la forma que fuese. Los mascarones de proa, por ejemplo, no son más que la actualización a partir del siglo XVI, XVII, que es cuando empiezan a aparecer, no son más que la actualización de los óculos que veíamos antes o de la idea grecorromana de la tutela navis, que era la tutela navis era el elemento propiciador a bordo de un barco. Los griegos y romanos solían llevar o bien estatuillas de Venus Marina o bien estatuillas de Isis Pelágica, cuando se introdujo el culto egipcio de Isis Pelágica, los solían llevar a bordo de los barcos. Entonces, cuando se llega al momento del cristianismo, el mundo cristiano no es capaz de acabar con todo eso. Entonces, ¿en qué se transforma de alguna manera dentro de la mentalidad de los marineros las antiguas creencias? En colocar, por ejemplo, mascarones de proa. El mascarón de proa era un elemento importantísimo. Como sabéis, había capitanes de barcos que si cambiaban de barco en un momento dado, de un barco, se llevaban un mascarón de proa y se lo llevaban a su propio barco. Eso está documentadísimo porque era una idea súper arraigada de que ese mascarón de alguna manera le protegía. Bien, luego entramos ya en lo que son las propias advocaciones marineras, es decir, nos dirigimos hacia alguien en concreto, y ese alguien a veces, ¿quién es? En líneas generales se comienza, digamos que por alguna forma la deidad más importante de todo el mundo marinero siempre ha sido la Virgen. Esta ha sido una de las principales. ¿De dónde nos viene esta idea de la Virgen? En principio, lógicamente, del cristianismo, pero sí de los cultos anteriores. En este caso, la Virgen venía a ser la representación de la Stella Maris, es decir, de las estrellas que en la mar las teníamos como referencias de la navegación, y también nos lleva al sincretismo con las antiguas Venus marinas, con el antiguo culto a Isis, etcétera, etcétera. Una cosa muy curiosa, ¿no? Claro, obviamente hay que saber, a veces cuando estás escuchando, si no sabes, si no conoces los elementos que tienes que escuchar, no los escuchas en el revés, ¿no? Por ejemplo, un informante de Plencia, una mujer de Plencia, me hablaba de que la tradición en Plencia es que la Virgen del Mar, antes de meterse al agua a salvar a los náufragos, lo que hacía era que se levantaba siempre, llevaba siempre el manto se agarraba el manto con las dos manos para no mojarse. Claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, por una parte tenemos la idea de la Venus Marina, como vemos aquí, pero también tenemos la idea del culto a Isis. ¿Y qué hace Isis cuando va a la mar? Se agarra las alas para no mojarlas. Es decir, existen una serie de elementos que se van perpetuando a lo largo de la historia, que van pasando y vamos identificando al dios correspondiente, pero con los atributos del dios anterior. La Venus Marina, si os fijáis, que habéis visto la representación de Botticelli, etc., aparece desde una concha, etc. Acordaos de la concha, luego vamos a la concha. Bien, entonces, como digo, existen esos sincretismos que van pasando a lo largo del tiempo y es con los que nosotros nos vamos encontrando. Luego, después, los marineros, obviamente, cada uno utiliza la Virgen que más le interesa, o la Virgen de su pueblo, etc. Los marineros han sido siempre de encomendarse mucho a la Virgen local, a la Virgen que tocase en este caso, ¿no? La Virgen que le tocase en el pueblo, lo que fuera. Por ejemplo, está la Virgen de los Desesperados, que es una Virgen que en la zona de Cataluña tiene muchas advocaciones, y luego aparecen, después de las vírgenes, aparecen los santos. También hay santos náuticos, por decirlo de alguna manera, o santos que son más propiciatorios a la hora de encomendarse. En este caso es San Nicolás de Bari, que es un santo que en su vida, en su biografía, sí aparece un caso en el que se dice que él salvó, tal y como se ve en la representación, que salvó a unos marinos que estaban a punto de naufragar. Realmente San Nicolás fue obispo de Antioquía, en Turquía, pero se dice que estando el obispo precisamente salvó a los marinos. Bien, es curioso, pero entre los marinos, y ahora vamos a ver por qué todo este revuelto de las advocaciones, no se suelen encomendar a los santos más conocidos desde el punto de vista, por ejemplo, de la pesca. Cuando nosotros escuchamos el nombre de una cofradía, generalmente suele ser la cofradía de San Pedro, o la cofradía de Santiago, o la cofradía de San Juan, etc. Pero esos son, como me decía uno de los pescadores hace años, esos no son santos a los que encomendarse, esos son pruebas, compañeros, porque eran pescadores. Eran los 4 santos pescadores, Andrés, Santiago, Juan y Pedro, los 4. Entonces son compañeros de oficio, por alguna manera. Entonces se pone su nombre a las cofradías, pero cuando estás en la mar en un momento de peligro no te encomiendas a ellos, te encomiendas a otros, como son San Nicolás de Bari, la Virgen, etc.
Ahora seguimos bien. Luego tenemos a San Juan Bautista, que es otro de los santos también tradicionales de los marineros, y San Juan Bautista no confundirlo con Juan el Pescador, sino San Juan Bautista, obviamente uno no tiene nada que ver con el otro. Y aquí tenemos una de las ermitas marineras más importantes, es la de San Juan de la Celugache, que está dedicada a San Juan de Gollado, es decir, a San Juan Bautista, porque se dice que murió de verdad. Como veis, hay una diferencia entre eso, entre los santos pescadores de verdad, los que tenían eso como oficio, y otros santos que en su vida, bueno, es posible que la tradición diga que han logrado milagros respecto al mar. Y luego hay cosas curiosas, ¿no? Este es un caso que se da en Vizcaya y se da en pocos sitios por ahí, pero es un caso muy curioso. Y este tipo de sincretismos que están a mitad del sincretismo y de la equivocación. Esta es Santa Catarina de Alejandría, un personaje que probablemente no existió. Se supone que la Iglesia, es muy probable que la Iglesia se la haya inventado, porque se la inventó más o menos en una época muy cercana a la vida de Hipatia de Alejandría. Pues acordáis, todos conoceréis, Hipatia de Alejandría fue una gran científica que fue asesinada por cristianos radicales. Entonces, como tuvo tantísima popularidad, la Iglesia en ese momento se tenía que inventar un personaje para contrarrestarlo, y se inventó a Santa Catarina de Alejandría. Dice la tradición que murió torturada con una rueda en la que había una serie de hojas cortantes y que con eso la despedazaba. Bien, lo que yo creo es que muy probablemente los marinos aquí han confundido la rueda, las representaciones antiguas de la rueda la confundieron con un timón y las cabillas del timón, y por lo tanto han llegado a la conclusión de que Santa Catarina era patrona de los navegantes. Y como ha venido de tan antiguo, lo que ha sucedido es que el equívoco no se ha subsanado, ha continuado y ha llegado hasta la actualidad. Y ahora nos encontramos con que, por ejemplo, tenemos Santa Catarina en Mundaca, Santa Catarina en Guisalduaga, todos ellos que son santuarios a los que van directamente los marineros. Y Guisalduaga no está precisamente en la costa, pero aún así es esto. Bien, y luego, como decía antes, aparecen vírgenes y santas locales, pues en este caso como Santa Eulalia, o con Santa María del Mar, etc. Y alguno me dirá, bueno, y la Virgen del Carmen, que se supone que es la patrona de los marineros. Bien, os voy a contar una historia. La Virgen del Carmen solamente es patrona de los marineros desde el año 1902, que se la hizo patrona de la Armada, y por lo tanto, pues el resto de prácticamente en casi todos los sitios se ha popularizado como patrona de los marineros, casi como la patrona por excelencia, pero realmente antes no existía. Antes existía San Nicolás de Bari, que es el que hemos visto, San Juan y la Virgen, pero la Virgen siempre, en el caso del País Vasco, como Mari o como Estela Mari, hasta ahí. Y luego el santo, la Virgen local, que te tocaba a ti porque era del pueblo. En cambio, la Virgen del Carmen se en todos los pueblos. Claro, no se ha popularizado. Sí es cierto que en Cataluña comenzó antes. En Cataluña comenzó en 1756, si no recuerdo mal la fecha, que fue cuando la Corona de Aragón envió una armada contra los turcos. Y entonces en esa armada, contra los turcos, contra Argel, y en esa armada la santa patrona era la Virgen del Carmen, pero sin más. Hasta ahí. Lo que pasa es que por lo que sea estas cosas de la historia al final se acabó popularizando. Pero como digo, desde 1902, o sea, es decir, todas las tradiciones que vemos por la costa tienen un recorrido. Pero bueno, hecha esta introducción, y para no liarme más, vamos a ver qué son los esvotos propiamente derechos. Bien, ¿qué es un esvoto? La definición de un esvoto, en líneas generales, los esvotos que conocemos incluso de tierra, es una ofrenda, una muleta, una mortaja, una figura de cera, cabellos, tablillas, cuadros, etc., que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en señal de recuerdo de un beneficio recibido, y que se cuelgan en los muros o en la techumbre de los templos. Fijaos que en ningún momento ha hablado ni de marineros, ni de barcos, ni nada, porque es la concepción general que se tiene de los esvotos. Efectivamente, sí es esto, pero en el mundo marinero va muchísimo más allá, ya lo vamos a ver. Es mucho más hermoso de lo que puede ser esto. ¿Cuántas iglesias veis en las que hay abrazos de cera o muletas colgadas? Ya no existen. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II en 1965 dijo se acabó, porque estos son supersticiones y hay que terminar con ello. Sin embargo, afortunadamente, no se cargó los esvotos marineros porque de alguna manera eran más bonitos o eran más bellos, y afortunadamente han sobrevivido algunos, si no se lo hubieran cargado también. Y veremos ahora por qué son importantes. Pero ¿qué es un esvoto realmente? Un esvoto es un pacto contractual, eso hay que tenerlo muy claro, es un contrato entre la divinidad y el marino que en ese momento está
en serios aprietos. ¿El marino qué hace? No se dirige directamente a Dios nunca, siempre utiliza santos o vírgenes intercesores. ¿Te habéis fijado? San Nicolás no es Dios, es un santo intercesor. La Virgen, en este caso, la Virgen del Socorro, aquí no es Dios, es una Virgen intercesora. No se dirige directamente a Dios, sino que pide a un santo y le dice: si tú me sacas de esta, si me salvas el culo, yo te voy a llevar X, lo que sea, un barco, un cuadro, una ofrenda, lo que fuera. Y además, en la mentalidad tradicional de prácticamente casi todo el mundo, cuando llevabas un esboto, es decir, cuando llevabas ese elemento con el que tú habías hecho el contrato, tenía que ser un acto público, es decir, que se tenía que enterar todo el mundo. Por eso que se colocaran las iglesias colgado y que todo el mundo lo supiese. De hecho, en otras latitudes, aquí no, en otras latitudes se solía hacer una procesión, se llevaba una especie de angarillas, etcétera, etcétera. Aquí en nuestro caso no, en nuestro caso, ya no lo veremos, además ha sido un acto mucho más privado. Aquí no éramos tanto de que se entere todo el pueblo, de que pasa por la Virgen. Yo llevo lo que tengo que llevar, que vais a hacer un contrato, pero no se entere nada. ¿De acuerdo? Bien, hay una clasificación de los esvotos, yo he ampliado esa clasificación, pero bueno, esto es un tema más técnico, pero simplemente vamos a ir a los más rápidos, los esvotos gratulatorios, que son los típicos, que es: doy gracias porque me has salvado. Luego están los esvotos propiciatorios, es decir, antes de salir a navegar yo te llevo un esvoto para que de alguna manera me protejas. Te llevo una ofrenda y así me proteges. Luego estarían los esvotos conmemorativos, pues conmemoramos un acto, una batalla, etcétera, etcétera, y llevamos un esvoto para dar las gracias. Básicamente es igual que el gratulatorio, solamente que en vez de una persona igual lo lleva toda una comunidad, o la tripulación de un barco entero, etcétera, etcétera. Luego están los que se llaman supererrogativos, que es supererrogativos que están dando más de lo que habías pensado en el propio acto de establecer el contrato. Si decías que ibas a llevar un barco, pues por ejemplo, pues en el caso de luego veremos, el caso de la Virgen del Socorro en Povella, pues el hombre no solamente hizo un cuadro para llevarlo con los votos, sino que es que construyó una ermita directamente para colocar el cuadro. O sea, eso es, ahí diríamos que no es más fácil. Entonces, esto es la clasificación que hizo Michel de Moyat hace unos años. Este hombre murió y he sido su discípulo, eso lo digo luego seguramente. Yo he sumado otras dos clasificaciones que serían los esvotos recordatorios o jaculatorios, que es efectivamente cuando estás llevando unas ofrendas de manera continuada a una ermita o a una virgen, precisamente para que tengas una vida completa, a veces no solamente una salida, sino una vida completa de protección. Y luego las ofrendas ornamentales, que nos vamos a encontrar en muchas iglesias, pero que no sabemos realmente si son los votos o no, porque se ha perdido la memoria. Para repente te cuentas dos reinos y dices: bueno, esto es un adorno o es que alguien lo ha traído porque no lo sabemos. Y en cualquier caso le doy el beneficio de la duda de estar dentro de un templo. Bien. Vamos un poco con la tipología de los esvotos. Desde la antigüedad clásica nos encontramos con elementos, esto por ejemplo lo conocéis todos, es la Victoria de San Antonio, ¿vale? Una figura preciosa, tenemos aquí la reproducción, está en el Louvre, tenemos aquí la reproducción en el Museo de Reproducciones Artísticas. Digo esto, nos ha traído la Victoria precisamente porque es el típico elemento en el que nadie sabe que es un esvoto. Y de esos elementos los hay muchos. Pues hasta que no conocemos verdaderamente cómo son los esvotos, no vamos a saber identificarlos. Por eso digo que hay curas en los que yo les envié una encuesta etnográfica y tal, y no supieron decirme si tenían esvotos o no en su iglesia. Bien, la Victoria de Samotracia, siempre que salen las fotos, sale esto, pero en realidad la Victoria de Samotracia es esto. Si es la Victoria, es una Nike, en el mundo griego la Nike era la diosa de la Victoria, posada sobre un trireme precisamente, ¿no? Que es muy probable que se colocó en un templo en Samotracia, que era un templo de advocación marinera. Al principio se pensó que era por la batalla de Salamina, pero lo más probable es que sea 100 años después, en 200 a.C. aproximadamente, pues por una incursión náutica en la que se supone que recibió la victoria, que no la saltaron. Como vemos, nos podemos confundir muy rápidamente en saber lo que es un esvoto, no, que no son muchas cosas. Bien, la tipología genérica de los esvotos suelen ser embarcaciones en las que figura, ¿os acordáis que os he dicho que tiene que ser un acto público? Entonces en el espejo de popa pone que esvoto me hizo fulanito de tal en el año 1785. Esto es un jabeque mediterráneo enorme. O sea, está en el Museo Marítimo de Barcelona y tiene 2 metros y pico de eslora. O sea, es enorme de grande. Y luego la otra, por decirlo de alguna manera, opción es pintar un cuadro. Hay cuadros mucho más nice, cuadros más elaborados, etc.
Y en los cuadros siempre tiene que aparecer la imagen del suceso, el santo intercesor y un detalle, una escritura en la que diga qué es lo que ha pasado, porque recordamos que es un acto público, ¿no? Esta es, digamos, la idea general de los votos en casi todo el mundo. En el País Vasco no, aquí son los diferentes. Y por eso también es interesante. Bien, ¿dónde se colocan los votos? Obviamente, como digo, efectivamente se colocan en ermitas, iglesias, generalmente que tienen ya una tradición marinera. La tradición marinera es una tradición construida. ¿Me explico? Los curas hacían lo siguiente: si ellos tenían una virgen que de repente venía uno y decía que le había hecho un milagro, a mí era fantástico, porque el cura lo cascaba rápidamente. ¿Por qué? Porque cuantos más votos llevasen a su iglesia, más ofrendas en dinero traían y más popular se hacía su iglesia. Por lo cual casi muchos de ellos algunos tenemos serias dudas de que verdaderamente fueran muy milagreros, sino que no fuera el merchandising del propio cura, ¿no? Pero bueno, esto es San Juan de Gatelugache en la actualidad, pero fijaos, San Juan de Gatelugache, aproximadamente en 1920, como los esvotos que estaban colgados eran los de la época correspondiente. En este caso eran todo por chalupas boniteras de los pescadores, de finales del 19 y principios del 20, algunas de ellas aludiendo a las galernas a la galerna de Salvo de Gloria y luego a la galerna también de principios del siglo XX, etcétera. Pero bueno, se ha mantenido siempre ahí. Pero efectivamente no es un asunto del pasado, se sigue manteniendo en la actualidad. ¿Qué sucede en la actualidad? Que algunos de los exvotos que hay no son realmente exvotos gratulatorios, sino que son alguien que construye un nuevo atunero y aparte de dar las 3 vueltas de rigor que todos conocéis, llevan la maqueta pues, para que sea eso. ¿Para qué? Para que sea de alguna manera un exvoto propiciatorio para que ese atunero tenga suerte durante toda su vida. Y esa es una de, ahí de hecho hay varios atuneros, dos de ellos están en el Índico ahora que se ha llevado la maqueta, ¿no? Por eso digo que si no conocemos las historias que hay detrás de cada maqueta, difícilmente vamos a saber cuál es la intención por la que se ha llevado y quién la ha llevado, claro. El problema que yo tengo es que se me van muriendo los curas, que ya se van haciendo mayores. Entonces los que entran no tienen ni idea de lo que ha pasado anteriormente. Y si no queda consignado, no saben. Bien, pero ¿por qué son importantes los exvotos? Porque hasta aquí todo muy bien, vale, pues tienes que decir cada uno, tal para vaya. Incluso yo podría decir, bueno, va, ya os he metido un rollo en todo esto, pero yo que soy ateo, más no poder, que tiene que ver las creencias conmigo. Bueno, pues sí, tiene que ver una razón especial. Primero, porque es patrimonio marítimo y cultura marítima. Segundo, porque hay historias detrás que si las conseguimos recuperar son fantásticas, veremos algunas ahora. Luego además está el aspecto etnográfico, conocemos cómo era la mentalidad de los marinos en todas las épocas, los pescadores, etcétera, cuáles eran sus miedos, sobre qué no, qué creían que sucedía en la mar, las supersticiones, todo eso es importantísimo conservarlo como cultura marítima. Luego está desde el punto de vista de la arqueología marítima. Se han encontrado barcos hundidos precisamente porque había un exvoto en una iglesia que decía, estando en la posición no sé cuántos, resulta que el barco se nos hundió, pero vino Santo Tomás, nos recogió en el aire y nos llevó a la costa. Ya, pero el barco está ahí y tiene la posición. Vamos los arqueólogos subacuáticos y encontramos el barco. ¿De acuerdo? Luego, desde el punto de vista de la religiosidad, por supuesto, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la arquitectura marítima. Os voy a poner un ejemplo. Esto es lo que se llama la Coca de Mataró. Es una moneda hecha en 1996 por la Casa de la Moneda Española. ¿Por qué es importante la Coca de Mataró? Porque nosotros no teníamos ni puñetera idea de cómo eran las cocas medievales. Las habíamos visto en los cuadros medievales, pero todos sabemos que en los cuadros medievales las proporciones del arte medieval hasta el Renacimiento, las proporciones están totalmente fuera de sí. Te pueden poner a un personaje con un cuerpito así y una cabeza así de grande. No es que fueran así, bueno, pues efectivamente sucedieron las cosas. Hasta que en una ermita de Mataró se encuentra una coca medieval y claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cada maqueta que nosotros encontremos en una iglesia está hecha por el propio marino entonces. Es decir, la coca de Mataró era tan fiel, no es evidente que hay partes que no van a ser exactamente iguales, pero en líneas generales, en sus aspectos generales, en todo lo que es la construcción general del casco, los durmientes, los juegos, etc., era tan fiel al original que gracias a eso sabemos cómo eran las cocas medievales de verdad, cuáles eran sus proporciones. Es decir, hay aspectos de arquitectura naval que son importantísimos, porque vuelvo a repetir, el que lo ha colocado es el mismo que lo ha hecho, y el mismo que navegaba en ese barco. Bien, a mí en el año 2004 la Diputación Foral de Vizcaya me encargó, porque yo iba a decir la chapa, de hecho sea de paso, pero me encargó hacer el inventario de los exvotos marineros de Vizcaya, que entregué el informe preliminar en el año 2006, y empecé con un supuesto, hice una encuesta etnográfica y me decían que había 30 exvotos en cada Vizcaya. Bueno, ahora llevo 182 en la
Y el catálogo no se cierra porque siempre me llama alguien y me dice, oye, que es que resulta que hemos encontrado que en la capilla de no sé qué había también un esboto colgado, pero Juan no nos habíamos dado cuenta. O Judas que no sabía lo que era un esboto. Y cuando llegas y dices, es esto, y dices, sí, este colgado. ¿Sabes? Y dices, no, no. Esto es un mapa preliminar para que veáis un poco cuál es la distribución, obviamente por la costa. Es importante, pero encontramos sitios en los que hay concentraciones de esbotos, como es en Orduña y una de las pedanías, en el medio de abajo. A Orduña, claro, ¿qué sucede? Es un lugar donde había una aduana y por lo tanto había familias enteras que se encargaban de las aduanas, que tenían a un hijo que era capitán, el otro era factor en Inglaterra, el otro no sé cuántos, y todo quedaba familia. Y por lo tanto también hay muchos esbotos, ¿no? De hecho, hay una concentración enorme de esbotos comparativamente en otros lugares, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito los esbotos de los de aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con los esbotos pictóricos. Tenemos desde embarcaciones, esta es una embarcación de Plencia, en Dolores Romano, el día 8 de diciembre de 1896, y el capitán era J. Oñate. Bueno, pues nos da una idea, tenemos un cuadro ahí que si no sabemos más, hasta ahí nos quedamos, pero recuperamos una parte de este momento. Si yo lo que hago después de que encuentro un esboto, que obviamente intento indagar en los libros de donde se había entregado, en libros de milagros en la iglesia, los libros de cuentas, etcétera, para saber un poco qué historia hay detrás y por qué se ha colocado los esbotos. En este caso, por ejemplo, no tengo información, tampoco he rastreado mucho con ello, porque tengo otros en los que me he metido más, de manera más importante, y es un trabajo que a mí es un trabajo ingente, en el cual voy poco a poco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de repente nos encontramos con un barco, que en este caso está corriendo el temporal a la manera clásica, lo tengo el foquizado, el velacho, y en este caso con el stay y con la cangreja de la mayor, que es la manera clásica, bueno, en este caso porque tiene una mar de costado, si no sería otra historia. Bueno, dicho sea de paso. Yo no tengo ni puñetera idea de navegar en los barcos veleros de lava. No sé, pues aquel Pedro podría ser el capitán del patrón de yate ahora, pero no he navegado nunca. Pero sí he navegado en barcos clásicos. Entonces, claro, para los que conocemos la maniobra clásica, es súper interesante, por ejemplo, ver las representaciones, porque rápidamente nos damos cuenta de cuál es el tipo de maniobra que están haciendo, etcétera, etcétera. Es también una manera de conservar ese tipo de cosas de antaño, ¿no? Hay barcos clásicos ahora, hay una asociación a nivel internacional, que son las que bajan los barcos hacia al Museo Marítimo, y yo soy de ser tripulación de algunos de ellos, que te permite navegar y te permite conocer un poco cómo funciona el aparejo clásico. Y eso es una riqueza que de otra manera se va a perder. Bueno, pues estos cuadros, de una forma o de otra, luego están también los libros de los capitanes, etcétera, nos permite saber, aunque sean detalles mínimos, un poco de cómo se maniobraban ese tipo de barcos y cuáles eran los inconvenientes, los problemas, etc. Bien, este es uno al que le tengo muchísimo cariño. Está en la ermita de Nuestra Señora de Socorro en Poveña, la que os he comentado antes. Si vemos lo que pone, es un cuadro, como veis, tenemos la idea clásica de la Virgen arriba, ¿de acuerdo? Luego ahora veremos en más detalle, pero bueno, en cualquier caso vamos a leer un poco el texto. Pues lo voy leyendo, dice, el día 15 de octubre de 1768, entre las 4 y 5 de la tarde, hallándose el paquebote correo de su majestad el Colón al mando del capitán don Pedro de Llano, a 30 millas al norte del puerto de La Habana, del que con destino a La Coruña había salido, el día antecedente, estando a la Bretona, es decir, estando el barco a la Bretona, no sé si se llama también actualmente igual, aparejado a la Bretona significa que todas las velas están cerradas, o sea, no tienen ninguna vela, es decir, está a palo seco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estando a la Bretona, con sus mayores y mesanas arriadas y juanetes abajo, le sobrevino un tan violentísimo huracán que, haciendo obedecer al barco hasta que mucha parte de la escotilla se puso debajo de la mar y quedó totalmente dormido. Totalmente dormido significaría lo que ahora sería tocado de costa, ¿de acuerdo? Y contemplando toda la tripulación que zozobrase, en aquel instante imploraron de veras a la milagrosa Madre de Nuestra Señora del Socorro y guía intercesora, fijaos que ya dice incluso que se consideraba en ese momento intercesora, lograron del Altísimo treguas para picar el palo mayor, con lo que inmediatamente salieron de tan gran conflicto. El día 4 pudo entrar en La Habana, es decir, pican el palo mayor, que estaba haciendo ancla flotante, por tanto, el barco se aderiza y salen del Bien, el capitán don Pedro de Llano llegó a su pueblo, que era Poveña, en Musquis, y en el islote de Poveña, que antes era un islote, ahora está unido por el parking, allí construyó, o sea, hizo este cuadro, pero además mandó construir una ermita que no existía antes. O sea, es decir, la propia ermita en sí misma es un esbozo, ¿no? Y en esa ermita ahora hay esbotos de otro tipo.
Bueno, pues aquí vemos un poco la imagen. Si le veis al capitán, está en la tordilla rezando. Luego aparece también la figura de una mujer. A ver si puedo pasar eso. Aparece la figura de una mujer aquí, al fil de uno de los palos. Otro marinero también rezando. Parece ser que en la popa del trinquete también hay otro marinero, etc. Bueno, esta es un poco la imagen de cómo el barco prácticamente está a punto de hundirse. Este diríamos que corresponde a la clásica imagen de todos los esbotos, con la Virgen apareciendo, etc. Pero claro, estamos hablando de un esboto muy primitivo. 1700 y pico es una época en la que no se promediaban mucho los esbotos en Vizcaya. En Guipúzcoa sí hay, pero aquí no hay tantos. Aquí vemos otra vez la imagen. Si os fijáis en lo que parece una mujer, estamos esperando a restaurarlo. Parece que lleva el vestido, el guardainfante del vestido, estaría mirando hacia el otro lado. No sabemos exactamente. Y luego un mapa de posición de aproximadamente dónde estaría ahí en La Habana, a 30 millas al norte de La Habana, donde estaría, pues un poco lo que va a ir en la exposición, dónde estaría. Bien, tenemos por una parte este del capitán Don Pedro de Llano, hay muchos, pero os traigo una muestra simplemente. Este estaba en la iglesia de Begoña y es curioso porque tenemos un bergantín que está también tumbado, está también durmiendo sobre el costado de babor. Y este lo pintó un inglés, un famoso pintor inglés, se llamaba George Gregory, y lo pintó en el año 1853, aparece aquí, y se supone que esto sucedió en las cercanías de Cowes, en el sur de Inglaterra. Y estaba entregado como esboto a Nuestra Señora de Begoña, y no sabemos nada más. Así como de otros esbotos y toda la información, no sabemos nada más. Pero corresponde con la idea de lo que os decía antes, de que generalmente los marinos vascos mandaban hacer el esboto, pero no ponían ni la Virgen ni otra cosa, ¿no? A veces ponían algún detalle ahí, ya veremos más adelante, pero era muy de colocar como el Mediterráneo, todas las vírgenes y tal, como hemos visto en el anterior. Sin embargo, ¿cómo representaban la divinidad? Lo representaban generalmente con un claro abriéndose entre las nubes, entre la tormenta, ¿no? Bien, aquí tenemos otro, también en la misma línea. En este pone suceso ocurrido al capitán Don Pedro de Garay en el bergantín español Piedad, los días 4 y 5 de diciembre del año 1854, en alta mar, en la latitud 27 grados 30 minutos norte, longitud 65,30, en lo que comprende la isla de Cuba y la Bermuda. Bien, volvemos a ver otra vez una configuración clásica que está corriendo, en este caso está corriendo un temporal, lleva izado el contrafoque, el resto de los palos los lleva limpios, es decir, navega la bretona, pero el palo mayor se le ha ido, con lo cual entiendo que también pasaría algo parecido, tiene que picar el palo, etc. Bien. Fijaos que aparentemente todas estas imágenes nos van dando, aunque sea poquita, pero sí que nos van dando información sobre, en este caso exactamente, sobre rutas de navegación, sobre capitanes que podemos rastrear su historia después. Es decir, podemos ir completando una historia que prácticamente el siglo XIX se conoce, pero no se conoce demasiado, ¿no? Aquí tenemos otra representación también clásica. Veis la idea de la divinidad solamente representada con la luz, exactamente igual que los anteriores. En este caso es el bergantín español El Juanito, con el capitán Abaitúa. He localizado a la familia del capitán Abaitúa, que no tenía ni idea de que existía ese esboto. Ese esboto estaba también en Begoña y joder, la verdad es que de repente me han empezado a sacar información del capitán, me han sacado su libro, y eso al final es muy interesante, porque vamos reconstruyendo toda esa historia que digo que hemos ido perdiendo. Y nos dice más o menos en qué situación está. En este caso estaba en medio del Atlántico. Ahí tenemos puesta la X. Siempre, bueno, luego hay que actualizarlo, ya sabéis, efectivamente por el meridiano de la época, en este caso es el meridiano de Cádiz, etc. Vamos a los esbotos en maqueta. Tenemos desde los muy ingenuos, que probablemente los hiciese el marinero que no tenía dinero para ello, porque había gente que se dedicaba a hacer esbotos, tanto cuadros. De hecho, hay pintores famosos, especialmente en Francia, que empezaron su carrera como pintores de esbotos. Con eso se ganaban el sustento para luego pintar lo que les daba la gana. Como hacemos algunos fotógrafos ahora que tenemos que hacer fotografías de cualquier tipo para lograr las que queremos, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, como digo, tenemos maquetas desde muy ingenuas. Esta es la representación de un bergantín, pasando, por ejemplo, a esta fragata, una de ellas, hay muchísimas. La fragata está en Nuestra Señora de la Antigua Nandarra, es fantástica, tiene casi también 2 metros y pico de eslora, contando con el Boprés también, pero está tan bien hecha el que la hizo, que fue un tal Fernando Iramatei, que se dedicaba a hacer este tipo de embarcaciones para dárselas a los capitanes que luego las ponían con los votos. Está tan bien hecha que prácticamente la maniobra funciona.
O sea, es decir, si consiguiéramos engrasar la maniobra, por decirlo de alguna manera, funcionaría. O sea, las bigotas funcionan perfectamente, o sea, como tonería y todo funciona perfectamente, yo la he tenido en la mano, hemos dejado, no está muy bien, en la mano. Pues luego ya veis la calidad, todos los obenques están perfectamente hechos, los flechastes perfectamente atados, o sea, la embarcación está fantástica, o sea, hay gente que tiene un nivel de detalle tremendo, por eso es importante desde el punto de vista de la arquitectura naval. Porque hay cosas, sinceramente, que siempre pensamos que conocemos los barcos antiguos, ¿no? Hay gente que no hacía planos. Es decir, cada astillero hacía los barcos como el maestro de astillero le daba la gana. Hay gente que no hacía planos. De hecho, los galenos en el siglo XVI tenemos una idea muy conjetural de cómo era. O sea, hubo gente que intentó, en este caso, por ejemplo, en el siglo XVI se intentó dar una serie de proporciones a los galeones, pero luego cada astillero los hacía, sí, acercándose a esas proporciones, pero como él quería. Pues gracias a ese tipo de esbotos hemos conseguido cosas. Bien, aquí tenemos, en este caso es un brisbarca, bueno, un brisbarca no sé si es un brisbarca o una fragata, es probable que haya perdido la percha de la cangreja, porque si no sería un brisbarca. Pero los encontramos, por ejemplo, con que en el Gallardete tenemos recuerdo de Bernardino Iza, con lo cual ya sabemos quién era el que lo había hecho. También podemos hostiar un poco la historia, saber qué sucedió, etc. Hay historias muy jugosas que las leeréis en mi libro o cuando vayáis a la exposición, pues, que vamos a leer. Luego tenemos cosas también, otras pues, muy bonitas. Este caso es de Andramari de Gorlitz, que resulta que nadie sabía, todo el mundo veía la fragata esta tal cual la veía, con su pequeña colgada y tal. Claro, ¿qué problema? Y está colgada en el techo. Hasta que tú no vas, colocas un teleobjetivo y le sacas una fotografía al espejo de boca, no te das cuenta, al estar colgada en el techo, de qué información nos puede proporcionar. Y nos encontramos que pone lo hizo J.A. de Villerandas el año de 1850. Por la manera hay un detalle curioso, fijáis que lleva 3 estrellas. Las 3 estrellas suelen ser generalmente en el mundo antiguo, en la marinería, se solían colocar o una estrella por la polar, por Stella Maris, o 2 estrellas por los puros, es decir, Carlos y Polus, que el Polus se mantiene todavía dentro de la lista de las estrellas náuticas, o 3 estrellas por las 3 estrellas del cinturón de Orión, que era otra referencia a los náuticos. O sea, colocarlo de alguna manera, eso también era como un elemento de suerte propiciatorio. Bien, entonces, gracias a esto, localicé el caserío de Villerandas, que todavía sigue en Gorlitz, existe la familia, y puedes reconstruir un poco la historia de qué es lo que pasó a ese margen, ¿no? Y luego hay una serie de cosas que son curiosas, que aquí en el mundo digamos, español no tenemos tan a gala, pero que en el mundo anglosajón es importante. Me pidieron hace poco de Inglaterra, ellos no tienen los votos, porque son protestantes, no tienen los votos, nosotros sí. Me pidieron de Inglaterra una monografía sobre algo muy curioso, pero claro, tiene su importancia, que son los mascarones de proa de los esbotos. Claro, muchos de los esbotos tienen sus mascarones de proa, y hay algunos que son súper bonitos. Al fin y al cabo, lo hemos hablado siempre, la representación del mascarón que verdaderamente existió, que está. Es el caso de esta misma fragata, Pero bueno, hay una serie de ellos, de hecho estoy preparando una monografía sobre que saldrá el año que viene, después de la exposición también, con todos los mascarones que aparecen aquí. Incluso de algunos te pone información de quién era de qué representaba, unos son muy evidentes, otros no. Ahora no sé quién es esta señora, pero bueno, habría que encontrar cosas. Luego cosas, fijaos, cosas curiosas, que hasta que yo no vengo a un sitio como vosotros y os doy la chapa durante una hora, yo no me entero de qué representa. Pero resulta que estando en el Museo Marítimo dando esta misma charla, alguien me viene y yo les dije, bueno, esta es una de las fragatas que está en San Nicolás, aquí en la Gorta y tal. Y había un señor sentado en la última fila que me dice, esa es la de la gripe española. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí. Y dice, esa fragata es de, por fin que es de finales del 19, no sé si claro, evidentemente, por la tipología del barco y tal. Y dice, esa fragata, cuando yo era niño, en 1819, según tenía años, dice, cuando íbamos a misa, cuando la gripe española, ¿qué sucedía? Que al abrir las puertas de la iglesia, o cerrar las puertas de la iglesia, si alguien entraba en medio de la misa, había de corriente de ello y la fragata giraba sobre el cable del que está enganchado, porque el cable está justo en el centro, está justo en el centro. Entonces, claro, la fragata giraba. Y decía, si el vampérez de la fragata apuntaba hacia el cementerio, esa noche moría de la española. Entonces son esas cosas que están dentro del archivo popular, que claro, que para mí como historiador y como etnógrafo marítimo son importantes. Y además le añaden, digamos, un plus a la propia interpretación. Más cosas. Tenemos aquí la fragata 21 de julio, que probablemente aluda al 21 de julio de 1876, que es la fecha en la que se abrieron los fueros.
vemos que en la mura tiene escrito 21 de julio, efectivamente, tal y como me dijeron, está en el Museo Vasco. Hay elementos que los curas, especialmente a principios del siglo XX, vendieron cosas y se las llevaron al Museo Vasco, lo mejor costó, claro. El cura de Olaveaga debió vender hasta la sotana, porque vendió todo, o sea, pero todo, muebles, esos votos, de todo. ¿Qué sucede? Que esta embarcación se llega al Museo Vasco en 1920, si no me equivoco, y en 1945 está el informe de que los restauradores hablaban un caretado del Condés y se encuentran con que dentro había el pie de un niño. Vale, pues bueno, han abierto el caretado, en algún momento se ha caído el pie de un niño de alguna estatua y han vuelto a cerrar. Vale, casualidad. Pues además del pie de un niño, de repente se encuentran con una fotografía de una mujer de época victoriana, pero no hay una foto, hay dos. Y esta otra fotografía de una chica joven, que yo cojo las dos copias de las fotografías y por medio de la Diputación hablo con la chancha, con la unidad de reconocimiento facial, las meten en el ordenador y me dicen que son la misma persona. Simplemente aquí estaba, digamos, de una manera menos peripuesta y en esta otra fotografía estaba de una manera más cosa. Pero una de dos, o es la misma o son madre e hija. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen esas fotos? ¿Era la mujer del capitán? Llegó el voto porque había tenido una enfermedad. Está claro que no le salvó el capitán, le salvó a esta mujer. O esta mujer iba de pasaje en el barco, hubo una tormenta, le digo, ¿qué ha pasado? Es una historia que al final es una historia casi sin alturas hasta novelesca, ¿no? Porque sé que no voy a llegar más allá, no voy a conocer más, pero bueno, pero la historia ahí es una historia curiosa, ¿eh? Y que, como digo, que tiene esos tintes, por decirlo de una manera, un poco como novelescos, ¿no? Bien, y luego estarían los otros materiales, a partir de un poquito de recorrido, que van desde algo curiosísimo. Yo supongo que esto lo habéis visto casi todos en las iglesias, ¿verdad que sí? Todo el mundo, incluso los curas, piensan que están hechas de cemento, pues por decir. No, son conchas de triragno. Es un tipo de molusco del Pacífico, son las tiranas fibras, que se hicieron muy populares entre los marinos del Cantábrico, entre los capitanes de los barcos del Cantábrico, los que hacían la carrera de Filipinas, los traían en aquella época como ofrenda y los llevaban a su iglesia. Pero fijaos que hay una cosa muy curiosa. Se utilizan como aguavenditeras a la entrada de las iglesias casi siempre en dos pares. ¿Qué sucede? Que lo que hacemos es que nos antiguamos obviamente con el agua que está dentro de la concha, una concha que muy probablemente cuando se empiezan a traer a Vizcaya, a Guipúzcoa, también a Cantabria, por la zona de Galicia y menos, probablemente se identifique con los cultos antiguos, una teoría que tenemos por ahí. ¿Se identificó con qué? Con la concha de la Venus marina que hemos hablado antes. Es decir, el agua que está en la concha está ungida por la divinidad. Es agua sagrada, es agua bendita, ungida por la divinidad. ¿Pero por qué divinidad? Porque esta es la representación de la Venus marina, que es la antigua, las antiguas diosas del Oriente. Es decir, existe la posibilidad de que haya también un sincretismo ahí interesante. Podrían haber tenido cualquier otra cosa, pero todavía no. Y de hecho hay muchísimas, estas de Orduña hay muchísimas. Luego nos encontramos con cosas mucho más populares, que claro, los pescadores llevan lo que pueden, cada uno lleva lo que puede. En este caso, pues desde las guindolas de algunas embarcaciones pequeñas, pasando por las pequeñitas velas que suelen llevar a veces algo que llevaban antiguamente algunas de las boniteras pequeñas. Pero es curioso, por ejemplo, fijaos, esta está en Calacoama, en la Virgen de la Atalaya, Enea. Es curioso porque la mayor parte de los lugares donde se establecen, donde se colocan santuarios en la costa, son atalayas que se han utilizado también, evidentemente, para poder otear la mar, pero también son puntos de referencia para los marinos. Es decir, hay varias, tengo un mapa hecho además con cada una de las posiciones en las que efectivamente ha habido marinos que me han dicho que durante momentos que había problemas y se servían para señales. Y antiguamente hemos hecho excavaciones en algunas de ellas, por ejemplo, en la que está en el Cabo Illa, que hay una pequeña ermita dedicada también a la Virgen de la Atalaya. En las excavaciones nos hemos encontrado precisamente con un templo romano que estaba consagrado en el mismo. Es decir, había una continuidad simplemente y se colocaba obviamente los mismos sitios. Y efectivamente es así. Luego vemos en Orduña, esto es en Ondarroa nos encontramos todavía obviamente con barcos pesqueros, a todo esto también hay barcos mercantes del siglo XX, es decir,
ya hay esbotos incluso actuales, pero se traen un poco los más antiguos quizás porque son, digamos, de alguna forma los más espectaculares, ¿no? Pero también tienes barcos actuales, especialmente pesqueros, ya más que mercantes, pero la mayoría mercante ya no lleva tanto tema. Pero bueno, si alguno habéis estudiado náutica, en la Escuela Náutica de aquí de Portugalete, una de las aulas seguís teniendo el Cristo de los Navegantes, enorme además. Bien, y nos encontramos con cosas como estas, por ejemplo un remo que dice el agradecimiento a la Nuestra Señora de la Antigua, la victoria de los remeros ondarreses en las regatas del año 1926. Y luego con una imagen de los remeros jugando. Pues estamos los remos, uno del 26 y el otro me parece desde el 22, el otro está. O sea, vuelvo a lo de antes, que ves unos remos en una iglesia y dices, va, eso es una decoración. No, resulta que si te acercas, como es un teleobjetivo, que desde abajo no se ve, como es un teleobjetivo, o bajas en el remo, y te deja el cura, una de dos, te encuentras con que efectivamente es un esboto. Y en ese aspecto también es un elemento curioso, y de repente entró la curiosidad y me encontraba hasta con las canciones que sacaron en Andárroa. Existe un cancionero antiguo con las canciones que sacaron en Andárroa con esa regata, que debió ser una explosión, no como ahora, que es más cotidiano, claro. Aquello debió ser una leche en vinagre que ganara, tal, pues bueno, pues fue un mito muy importante, ¿no? Es un poquito más de cerca. Y luego hay cosas que son absolutamente fantásticas, desde las vidrieras, que son más modernas, por ejemplo, esto es en Deva, y ahí yéndome a la parte del Cusco, la selección de la alimentaria, pues son vidrieras que son fantásticas, son preciosas. Hay otra también en el mismo Deva, que la tengo que fotografiar, es complicado fotografiar, en la que aparece también la Estela Maris, aparece solamente la estrella y se ve un velero de la tormenta precioso. Y luego cosas curiosas, por ejemplo, esto está en Arceniaga, en Nuestra Señora de la Encina. Fijaos que está en Álava, pero iban todos los marinos vizcaínos. ¿Por qué? Porque el monte de la Encina lo llamaban Montenegro. Cuando había niebla en la costa, desde casi 20 millas, lo único que se veía de la costa era el Montenegro. Lo llamaban Montenegro porque debía tener una serie de árboles que no eran de hoja caducidófila y por lo tanto se mantenían en invierno, sí que debía ser un pino negro muy concreto, porque se veía muy bien. Es que dicen que claro, que pinos había todos, ¿no? Pero hay un pino negro que es negro. Bueno, pues ese debía ser negro como la axila de un grillo. Pues la cosa es que era el único sitio que veían, por lo tanto iban todos ahí. Y de repente te encuentras con una mandíbula de pez sierra, que en este caso es del año 1629, y probablemente sea, para mí, aunque es en Arceniaga, pero está llevado por un marino vizcaíno, probablemente lo más antiguo de Vizcaya hasta el momento, el esboto más antiguo. Es decir, cada uno llevaba, no digo lo que podía, pero hay cosas tremendamente diferentes. Me he encontrado otra en Marquina últimamente, me avisaron hace poco y me dijo el cura de Marquina, uy, es que el cura anterior no se enteraba, pero es que él pensaba que era un serrucho lo que estaba colgado en el serrucho en la iglesia, y al final me llamó el hombre porque había visto una charla mía y dice, pues sí, lo que tengo que ver. Bien, esbotos, os digo, amenazas y futuro. Bien, primero, escaso reconocimiento. Si estamos perdiendo todo lo que es, cuando estoy nos quedan 5 minutos, sí, vamos a ver, si estamos perdiendo prácticamente casi toda la cultura marítima en muchos aspectos, ¿cómo no vamos a perder esto? Cuando además hay un alejamiento lógico, porque la sociedad cada vez es más laica, entonces no vas a una iglesia, pero no vas a una iglesia no es un esboto. A no ser que lo tengas en un museo que te digan que es un esboto, no te enteras. Y luego tampoco conoces la historia de la iglesia. Bien, luego robos, o sea, hay muchas iglesias en las que se los han llevado directamente, especialmente cuando restauran las ermitas de las iglesias, se los llevan todos, o los tiran, sin más, porque no les interesa. De Siria, ahora vamos a hablar también de Siria. Y claro, para luchar con todo eso, que yo ponía acá, primero hay que hacer un inventariado de la documentación de los orígenes, obviamente publicarlo y hacer una puesta en valor, que es lo que yo estoy intentando hacer. Digamos que es mi batalla particular. Afortunadamente, pues bueno, pues he tenido el apoyo de la Diputación y lo puedo hacer, pero creo que en ese aspecto es interesante. Se ha hecho en otros países, Francia es pionera en ese aspecto, de hecho, entre comillas, mi mentor fue Michel Moulin, que es el que murió hace poquito, que era el mayor especialista mundial en esbotos. Después estoy yo, creo que suena muy fuerte, pero es así, más que nada porque somos los únicos. Entonces, pues bueno, pues es un poquito lo que en Noruega también hay una gente que había estado haciendo cosas que a lo mejor no han hecho un inventario en profundidad, simplemente han sacado 4 fotos y ya está. Entonces yo creo que hay que poner en valor. Yo estoy ahora preparando el libro de los esbotos, que es esta es la maquetación que estoy haciendo, porque en este vídeo tenemos que hacerlo todo, de lo cual no sé cómo lo como,
Pero fijaos que a la vez que voy a inventariar los esbotos, pues también encuentro cosas, pues por ejemplo, como este capital en los trinitarios de aquí de la huerta, donde hay una escena de la caza de la ballena, que a mí también me resulta interesante. No es un esboto, pero es iconografía marítima, que me parece que es interesante, pues sacarlo de las iglesias. Entonces, dentro del libro, este es el que habéis visto antes, el Dolores Romano, este sería el libro abierto, vamos, en formato grande, es el que voy a llevar a la exposición, un poco con la historia. Los mascarones de prueba, que os decía antes, esta foto no la podéis mejorar porque la anterior directora del museo no me dejó sacar fotos, me dio las suyas, que era una birria, pero bueno, ahora ya en cambio de director voy a sacar la foto al mascarón de prueba. Y luego, pues aquí tenéis otros ejemplos, el que ya habéis visto antes, aquel es de Orduña, que es el mascarón con forma pistiforme, o sea, muy bonito. Es decir, hay cosas muy interesantes. Y luego, volviendo otra vez a la diapositiva de antes, y ya terminando, vamos a hablarnos con la palabra de sí. Vamos a ver qué es lo que permite la sí. A veces creemos que se está actuando bien, pero no se está actuando bien. Fijaos, esta es la fragata que habéis visto antes, en Gorliz, en el Marí de Gorliz, y esa es una imagen que está en un libro, La industria naval vizcaína, de principios de siglo de la misma fragata. ¿Alguno me sabe decir si hay alguna diferencia? El gallardete aquí ha desaparecido. Ahí tenemos un gallardete con una estrella. El pabellón. Porque aquí de la marina mercante antigua, que tiran hasta 1920, y en este no. Y claro, yo veo la encubrina del pico de la Cangreja y le digo alguna, ¿y esto? ¿Cuál es el problema? Que por una parte nos puede resultar gracioso, todos sabemos en el asunto en el que estamos. Y sabemos, yo sé perfectamente que esa encubrina no iba a estar en el 2019, eso es evidente, ¿no? A no ser que hubiera salido un proto, Sabino Arana antes, que lo hubiera hecho. Pero desde el punto de vista de la historia naval es como si ahora nosotros cogemos directamente, y yo qué sé, pues le ponemos unas gafas de sol a la momia de Tutankamón, porque así la actualizamos, por ejemplo. Es decir, estamos alterando la historia y estamos perdiendo información. Yo no sé de qué color era el casco, no sé si era verde o no, pero todos sabéis que ha habido épocas, sobre todo si eran barcos militares, en el que el color del casco dependía de las ordenanzas militares de la época, y para nosotros es lo que llamamos el antepúe y el poscúe. Eso a mí me da una fecha exacta para poder datar un barco, porque a veces, aunque tengas un aparejo muy parecido, las fragatas vienen, por ejemplo en este caso que es una fragata, están prácticamente con unas líneas muy parecidas durante todo el siglo XVIII y parte del XIX casi hasta el XX. Yo sé que más o menos es de mitad del XIX, evidentemente en este caso porque lo ponían estampa de popa, mucho que no me cuenta, pero si el color a veces, cualquier tontería de esas a mí me puede dar información. Hasta la propia farcia, la farcia firme y la farcia de labor, ha habido épocas en las que la Armada, incluso algunas compañías de suministros navales, colocaban uno de los hilos de cada uno de los cabos y el hilo era de diferente color, y era definitorio de qué empresa de efectos navales que lo habían vendido. En el caso de la Armada era más evidente, ¿verdad? Porque si tú robabas un rollo de cabo, de jarcia, y te lo pillaban en tu barco, ya lo habías liado, porque llevaba un hilo de un determinado color, ¿no? Ese tipo de que puede parecer tonterías, para nosotros, que hacemos una especie de CSI con las piezas, es muy importante, ¿no? Y os pongo un último ejemplo, pero es el último, que en este caso es una fragata preciosa, una fragata artillada que está en los trinitarios de Algorta, muy bonita, ¿verdad? Pues esta fragata estaba así hace escasamente 15 años. Apareció una restauradora por ahí, les convenció a los curas, y claro, como tenía las velas fastidiadas y todo eso, les convenció a los curas para restaurar la fragata. Claro, ¿qué hizo esta mujer? Con toda su buena intención, pero es una restauradora, por Dios. Lo que hizo es quitar la pintura del casco, la veis que ahí la ha dejado lisa, la ha barnizado, y lo que es peor, aparte de cambiar una serie de cosas de la farcia, que yo claro, en cuanto a la farcia no está compuesta. O sea, hay dos formas de aparejar los barcos antiguos, especialmente en el 19, la inglesa y la española. No hay a la de la señora de la Huerta, no, solamente dos. Con lo cual yo veo que se ha cambiado, pero es que luego además, atrás en popa llevaba el nombre de la embarcación, y esta mujer la lleva. Pues te encuentras con ese tipo de actuaciones que tienen buena intención, pero como no estamos coordinados, acabas con la historia del evento. ¿Qué sucede? Que para esta señora probablemente ese evento era un evento decorativo, hasta ahí. Y los curas tampoco sabían exactamente hasta qué punto tenía valor o no. Y luego te pasa, ahora sí que va el último ejemplo, lo que me sucedió con esto. Esto es una fragata que encontré, se llama la Bilbaína, y estaba, es evidente, pues lo ponen en la letra de estribor, pero bueno, estaba en la
iglesia de la Herrera, que es en Mestalla, que es una iglesia que se abre solamente una vez al año para hacer una romería. Bueno, pues entre año y año, afortunadamente, se cayó del techo. Si llega a pillar el día de la romería alguien, lo escalaba. La fragata, no os exagero, pero tendrá aproximadamente algo más de la mitad que esta mesa. O sea, es una fragata Y se abrió como un... Sí, se abrió, pero ya veis dónde está, ¿no? El cura la cogió y la tiró directamente en el cuarto donde estaban las faragonas y no sé qué. A todo esto, yo voy allí, veo la fragata metida en el suelo, colocada allí, me caliento, se me suben todos los colores, se me va toda la sangre a la cabeza, y como soy cabezón y calvo, el otro ajustado. O sea, acojonado el cura. Y le explico durante una hora la importancia que tenía, y al final el hombre me dijo a llevarla a la sacristía, colocarla bien puesta, no sé qué, llamó al Museo de las Encartaciones, se volvió loco. Llamó al Museo de las Encartaciones y al final el Museo de las Encartaciones me llamó a mí, pues sabía que estábamos haciendo el inventario. Yo cogí con una restauradora, nos pusimos mano a mano y la restauradora se ha quedado precioso. Y está en el Museo de las Encartaciones en la embarcación ha quedado preciosa. Hemos conseguido su historia, porque además es una embarcación que también tiene una significación, porque es la única embarcación de la que tengo documentación que se encargó del tráfico de esclavos, que aparece en los, obviamente en el rol de la embarcación ponía que lo que transportaban, en el manifiesto que transportaban era madera de guano. Todos sabemos que madera de guano era el eufemismo que se utilizaba para el transporte de esclavos, pero es otra parte de la historia naval que está ahí. Entonces en la exposición va a ir esta fragata, va a ir con la historia de la familia de los que son armadores, con la posibilidad, porque aparece el tema del transporte de esclavos y podemos contextualizar una parte de esto. Esta sería, bajo mi punto de vista, porque yo digo que es un sueño muy particular mío, sería el fin que tendría que tener los esbotos, es decir, que tuviéramos una puesta en valor y que fuéramos la historia. Entonces, lo que quiero conseguir el año que viene es que con esa exposición que se va a hacer, que luego voy a intentar llevar el mayor número de piezas posibles a la sala de la Diputación, pues por lo menos la gente conozca lo que son fuera del ambiente religioso, porque esto no tiene nada que ver, o sea, no hay que ser religioso para esto. O sea, por principio, porque seamos marinos ya vale, aunque no fuese un tema marino, es tanto como pensar que tienes que creer en Osiris y en Isis para estudiar arqueología egipcia. No, o sea, es parte de nuestra cultura, es parte de la historia de la cultura. Afortunadamente, yo espero que con eso se consiga. Pero de todos modos, siempre queda aquella cosa, yo no voy a ser porque no soy religioso, pero siempre queda aquella cosa de que mientras haya marinos y haya dioses, pues siempre nos quedará algún dios por ahí para pedirle que se mantengan esos votos y que sigan teniendo esos votos. Y eso es todo. Y espero no haber dado mucho la palabra. Muchas gracias.